Fulfill yourself, perform today un día mejor. Un día mejor. Hoy es domingo 1 de febrero del 2026 y deseamos a todos un día mejor. Buenos y fríos días. Hoy queremos lograr llevarles las luces para que podamos todos alcanzar un día mejor. Sí, porque en Ámense, lo que tratamos siempre es de brindar luces de vida para la vida. Nuestros conocimientos y experiencias las ponemos en este programa para ustedes. Existen muchas opiniones, criterios y conceptualizaciones en la actualidad y son tantos los que escriben que quizás no se logre un orden necesario para el entendimiento. Hoy todos hablan de todo y con una autoridad que asombra. En Ámense, sin embargo, nosotros somos muy cuidadosos y hablamos con rigor, pues nuestro objetivo es llevar luces para que cada cual las tome y las emplee como crea mejor para sí mismo. Tratamos de fomentar un nivel de responsabilidad personal que es muy necesario como única vía para lograr el compromiso personal, familiar y social tan necesario y tan desintegrados en la actualidad. El tema que les traemos pudiera ser algo controversial, pero hoy día, ¿cuál tema no lo es? Si todos creen saber de todo. Hace unos programas atrás hablamos de lo viejo y lo antiguo y recibimos buenas consideraciones de nuestra audiencia, muchos agradecimientos y pedidos de que sigamos ofreciendo esta luz. Hoy traemos el tema de lo nuevo, eso que se avecina, que viene, para lo cual incluso hemos trabajado y puede ser parte importante de nuestras aspiraciones. Pero es que eso nuevo que pensamos querer, por lo que luchamos, por lograr, cuando llega, es siempre bien recibido por nosotros mismos. No podemos olvidar y dar crédito de que existe una esfera inconsciente en nuestras vidas. Ese algo que es desconocido y que no pocas veces puede producir hasta temor. Pues bien, nosotros sabemos que existe una generalidad de personas que tienden a temer a esa novedad, a eso que se avecina y que pugna por llegar a nuestras vidas. Sí, porque aunque parezca increíble, en muchos de nosotros existe la controversia entre lo bueno y lo malo. Y no pocas veces el miedo a lo desconocido, sea de beneficio o de perjuicio, nos tiende a paralizar. A veces incluso hasta nos traiciona a nosotros mismos y frena el impulso, la motivación que nos lleva no pocas veces a la inacción. Dentro de una generalidad, la lucha por lograr el bien está plagada de toda esta realidad y hay muchos ejemplos de ello en lo cotidiano de vida de cada cual. Si hacemos un stop en nosotros mismos, podremos ver cómo las contradicciones internas hacen que nuestro progreso no llegue siempre. Y en todo momento van a aparecer disímiles de realidades externas que van a justificar el hecho de que nosotros no progresemos. Y una de las que más se da es culpar a otros de lo que yo no he podido lograr. Podemos ver a nivel social como en una ciudad o país se dan hechos que aprisionan al pueblo y lo deshacen sin dejarlo avanzar. Y entonces podemos ver también síndromes que aparecen y evitan que las personas sometidas hagan lo necesario por liberarse e incluso desarrollen métodos de obediencia a los tiranos, donde pueden llegar a agredir a los supuestos salvadores. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible? Bueno, sencillamente con lo que hemos explicado hasta ahora lo podemos entender. Hay mecanismos internos que frenan nuestro avance y nuestro progreso. A nivel familiar se puede ver también como un ejemplo que pueden existir temores que se transmiten de padres a hijos y pueden frenar a estos en su progreso y en su avance en la vida. Las parejas tienden a transmitirse esos temores los unos a los otros y al mismo tiempo se frenan.
Desde el punto de vista personal, podemos ver personas con múltiples talentos y condiciones favorables para triunfar en sus vidas. Y vemos como ellos mismos se limitan y se frenan. Esta realidad es bastante generalizada y cuando una sociedad se enferma de miedos, la vida no avanza en ese lugar. Y es muy complejo la forma que requieren para ser ayudados, pues se hace en extremo difícil la ayuda. Existen muchos métodos, teorías que explican esta realidad de manera clara para el entendimiento profesional, pero es compleja para el total de la población. Y en nuestro método Ámense, donde ponemos a disposición de todos la forma más cómoda de comprensión, podemos ver cómo se logra lo necesario y verdadero para el cambio, alcanzar la acogida de lo nuevo, hasta de lo impensable. El progreso seguro, a través de la comprensión, el autoconocimiento que nos lleva, seguramente y sin discusión, a la superación. Claro, que esta realidad se hace casi imposible o difícil en aquellos que no tienen fe o que ponen otras cosas delante de la fe, pues es indiscutible que todo se hace más llevadero al constatar la presencia de Dios en nosotros. Fulfill yourself, perform today un día mejor.